ADN 40 Radio, siempre conmigo. Y ya estamos aquí, qué gusto me da saludarles en la espuma de los días. Y bueno, pues hoy estamos a distancia. Me acompaña, miren, les voy a presentar a mi hijo perro que está aquí, que no se quiso quedar y que está encima de mí. Se siente un poquito mal de la pancita, pero aquí nos va a estar acompañando en este día. Yo les doy las gracias por haber estado, porque estén con nosotros. Y pues hoy tenemos un programa muy interesante. Hablaremos del síndrome del niño bueno con David Osorio. Él es psicólogo clínico y director de la red psicológica y ya se encuentra conectado desde Colombia. ¿Cómo estás, querido David? Hola Negra, estoy muy bien, muy contento de estar aquí contigo, con todos nuestros escuchantes y bueno, espero que podamos aprender mucho de lo que es el niño y la niña buena. Sí, y es que, ¿sabes? Me llamó mucho la atención porque a medida que pasan los años, a veces se llegan a terapia adultos donde hablan acerca de este término, de ser niños buenos, niñas buenas y todos los introyectos y todas las creencias que hay alrededor de esto. Primero, explícanos de qué se trata. Ujú. Bueno, el niño, la niña buena son personas que repiten los mismos patrones. Un patrón es algo que sucede con mi familia, sucede con mis amigos, sucede con mi pareja, sucede en mi trabajo y se caracteriza fundamentalmente por poner por encima de las necesidades propias las de las demás personas. Entonces son personas, por ejemplo, que se sacrifican por los demás, que se les dificulta expresar un desacuerdo cuando están enojadas, cuando están tristes, se les hace difícil decir que no. Entonces esos límites es difícil que los puedan establecer. Buscan quedar bien con las demás personas, se les dificulta conectar con sus errores, con sus vulnerabilidades, sienten que tienen que hacer de más, entonces suelen exigirse académicamente, laboralmente, hacer de más en sus relaciones porque conectan el sobreexigirme con poder recibir amor. Y bueno, quisiera también contarles que existen tres tipos de niños y niñas buenas que, bueno, durante el programa podré explicarles un poco más de cómo serían. Sí, y justo quiero saber, pues, qué implicaciones tiene para la adultez este concepto de niño bueno y niña buena. Ujú. Bueno, a nivel emocional, las personas, niñas y niños buenos, suelen empezar a sentir una gran ansiedad, porque todo el tiempo están observando a las demás personas sobre cómo debo comportarme, en el trabajo que tengo que decir, con mi pareja, si estoy haciendo las cosas bien. Muchas veces llegan a estados de ansiedad, depresión o burnout porque suelen exigirse mucho. Entonces, por ejemplo, en el trabajo siempre buscan el error que hayan cometido y se les dificulta mucho ver los logros y capacidades que tienen. Entonces suelen sentirse agotadas, agotados, cansados, abrumadas, con mucha ansiedad. Pero también cuando llegan a un momento de mucha tensión suelen sentirse deprimidos, tristes, también puede afectar mucho la salud mental. En sus relaciones suelen repetir los mismos lugares. Entonces buscan relaciones donde usualmente las personas se aprovechan, depositan cargas o quieren salvarles. Entonces suelen tener estas relaciones desbalanceadas, donde siempre se sienten en un lugar de desequilibrio. Y también suelen generar una desconexión emocional. Se les hace muy difícil conectar con qué es lo que necesitan, eh, por ejemplo, cómo puedo expresar la tristeza, el enojo, porque generan un bloqueo, es como una represión de lo que sienten. Y muchas veces esas emociones que se reprimen empiezan a ponerse en el cuerpo. Entonces se somatizan con dolores en la espalda, gastritis, enfermedades, ¿cierto? Estas son algunas de los efectos de asumir este lugar de niño o niña buena. Tú me hablabas de que había tres tipos. ¿Cuáles Uh son -huh. esos tres tipos? Bueno, la primera sería el niño o la niña exigente. Estos niños o niñas quieren ser perfectos, quieren hacerlo todo muy bien, no aceptan los errores, tienen unos estándares muy altos. Tienen que ser los mejores, sacar las mejores notas, tengo que ser la mejor pareja, tengo que ser el mejor en mi trabajo, tengo que estar ascendiendo todo el tiempo y suelen verse desde un lugar de
de autoexigencia y no se permiten equivocarse. Entonces no puedo, por ejemplo, salir a la calle y no verme bonito, no puedo fallar en la universidad, tengo que estar vestido, estar despeinado porque me va a sentir muy mal, más lo van a ver. Y en la bienquedismo, que es equivocarme, siempre quiero dejar la mejor imagen con las demás personas. Y en la infancia suelen ser niños y niñas que, por ejemplo, jamás hacen hinche, jamás responden feo a sus padres, siempre están muy bien comportados. Usualmente estas niñas y niños suelen venir de familias que son muy estrictas, que son exigentes, donde tienes que comportarte muy bien, tienes que vestirte perfecta, donde si por ejemplo saco una nota, en Colombia es de 0 a 5, si saco 4 o 5, tienes que sacar un 5, ¿por qué te equivocaste? Entonces suelen sentirse muy culpables cuando se equivocan y suelen darse muchos autorreproches, críticas cuando lo hacen. Soy la peor persona, ¿cómo pude fallar? Esa sería la primera, la niña o el niño exigente. Y bueno, esa es la primera. Y bueno, estamos hablando acerca del síndrome del niño bueno y niña buena. Esto es, no estoy hablando de sus hijos, estoy hablando de usted, ¿no? De cosas que traemos, hablemos de nuestro niño interior. Y ya vimos de este primer tipo. Vamos con el segundo, por favor. Uh-huh. Bueno, la segunda o el segundo son los niños y las niñas salvadoras. Niños que aprendieron que si hablan de sus necesidades emocionales están siendo egoístas. Por eso ponen sus emociones atrás y las reprimen. Usualmente vienen de familias donde se les prestó muy poca atención. Puede ser, por ejemplo, una familia donde mamá y papá tenían depresión o donde mamá y papá tenían que trabajar. Entonces, yo tenía que quedarme cuidando a mis hermanos, ¿cierto? Y era difícil yo poder en la noche decirle a mis padres, me siento mal, me siento triste. Entonces, como meter todas mis emociones en una bolsa y sentir que no son tan importantes. Pero sí siento que cuidar al otro es un lugar muy valioso. Entonces todo el tiempo estoy buscando en qué te ayudo, en qué te puedo colaborar, te resuelvo esto. Y por eso esos niños que crecen suelen convertirse en personas codependientes. Y es, busco salvar a alguien, busco acompañar a alguien, pero me cargo de eso, ¿cierto? Si bien en el fondo estoy encontrando ese amor, porque soy indispensable para ti, pero suelen sentirse muy, muy agotados. También se les hace difícil recibir ayuda. Son personas que dicen, no, yo puedo con todo, a mí no me ayudes con nada, yo soy capaz, pero al final terminan agotados de alguna manera, sea emocionalmente o sea físicamente. Ese sería ¿Y el el niño o la niña tercero? salvador. ¿El tercero de cuál es? Uh-huh. Y el tercero es el niño o la niña complaciente. Son niños y niñas que se les dificulta expresar un desacuerdo, un enfado, porque sienten temor, porque les da miedo que esa persona, ese cuidador, ese papá o esa mamá reaccionen con enfado, sean violentos, sean agresivos. Entonces suelen venir de familias que fueron muy fuertes, un papá maltratador, una mamá que cuando yo expresaba el enojo me ignoraba, aplicaba la ley del hielo por varios días. Entonces asociaron a que cuando yo expreso lo que siento, a que cuando yo pido lo que deseo, estoy poniendo en riesgo las relaciones. Entonces por eso prefiero quedarme callada o callado, porque esa es una forma en la que sobrevivo, en la que me quieren, en la que no soy abandonado, en la que no soy rechazado. Entonces suelen repetir también estas relaciones en la adultez. Parejas a veces violentas. Entonces, por ejemplo, vienen a terapia personas que dicen, yo no sé por qué repito siempre el mismo patrón en mis relaciones. Todas mis parejas son violentas, narcisistas, todas manipulan y no sé por qué caigo ahí. Y muchas veces es porque repiten ese mismo estado de la infancia. Entonces me siento congelado. Si mi pareja me grita, si mi pareja me dice, si no haces esto, te voy a hacer esto, se quedan congeladas, se quedan ahí, no se pueden mover y se les hace muy difícil salir de la relación. Entonces por eso suelen evitar el conflicto, suelen adaptarse, ser camaleónicas, cómo me convierto en eso que tú quieres que yo sea, para así
poder ser amada, para así poder estar bien contigo. ¿Y se puede tener una combinación de estos niños? Claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, piensa en una familia, una historia donde tuve que cuidar a mis hermanos porque papá y mamá no estaba, pero papá y mamá también eran maltratadores. Entonces ahí puedo volverme, por ejemplo, un niño salvador que protege a las demás personas, pero también soy sumiso y complaciente. Se me hace muy difícil expresar lo que siento, ponerme a mí en un lugar de cuidado. Entonces a veces hay combinaciones, esto no es un solo camino. Entonces es muy importante ver la historia de cada persona, el caso a caso. Bueno, Neira, no sé si estás ahí o también paso a Sí, justo. contar, ¿sí? Sí, adelante, adelante, siga, siga. Sí, claro. No, mira, también quisiera comentarles que el ser el niño bueno, ser la niña buena, no sucede solo porque tuve una familia castigadora, porque tuve una familia abandonante, porque tuve una familia maltratadora, sino que también a nivel social hay una serie de presiones que nos impulsan a movernos hacia ese lugar. Por ejemplo, frente a lo femenino, ha habido una serie de creencias, una serie de presiones para ser mujer de cierta manera. Por ejemplo, hay frases que dicen, calladita te ves más linda, ¿cierto? Entonces, son mujeres que sienten que si expresan lo que desean, lo que sienten, se sienten mal. Si te quejas, eres una dramática. ¿Cierto? En España le dicen, eres una border. Tienes que ser amable y estar sonriente todo el tiempo. Tienes que abrazar a estas personas así no quieras, así te incomode. No lleves la contraria, no puedes hablar en la mesa, no levantes la voz, que es de mala educación. Hay otra forma que es muy sutil, como de pormenizar a la mujer, que es quédate callada, yo te lo explico que tú no sabes. Entonces genera una sensación como de la otra persona sabe más que yo no debo opinar, yo no debo decir lo que siento. Si te enfadas, eres una histérica, no deberías enojarte, tienes que ser tierna, tienes que ser una niña bien puesta, debes verte linda, las mujeres tienen que maquillarse, arreglarse. A veces si no les gusta mucho, pero es como para complacer a las demás personas. Y a veces cuando también sucede desenfado es todo te lo tomas personal, ¿cierto? Contigo no se puede hablar. Entonces ahí se va generando una sensación de qué tengo que hacer para ser mujer. Tengo que estar callada, tengo que estar en silencio, tengo que aceptar las cosas, tengo que complacer a los demás. Pero también para los hombres hay una serie de cargas que a veces cambian. Por eso el ser bueno depende mucho del lugar en el que estamos, de la familia y de la cultura. En Latinoamérica suele verse frases como los hombres no lloran. Entonces, por ejemplo, en terapia yo recibo todos los días hombres que dicen yo nunca he llorado en la vida, no soy capaz de expresar mi vulnerabilidad, no puedo decir que estoy triste. Entonces usualmente se conectan casi todo el tiempo es con el enojo, todo el tiempo están gritando, insultando, así estén tristes. Un hombre de verdad debe ser fuerte, ¿cierto? A veces incluso se combina como si lloras eres una mujer, eres una nena, como si fuera malo llorar. No te muestres inseguro, no puedes sentir miedo, tienes siempre que estar fuerte, tienes que ser musculoso, tienes que proteger, tienes que ser el proveedor, ¿ya? No te arregles tanto, eso es afeminado, los hombres no son para las tareas del hogar. Entonces ahí se va creando una historia de cómo ser hombre, de cómo ser mujer, que a veces trasciende la misma familia, trasciende una historia de generación en generación de cómo hemos creído que tenemos que ser hombres y cómo hemos creído que también tenemos que ser mujeres. Sí, qué interesante es todo esto, porque como algunas cosas que se van sembrando desde muy pequeños, pues vemos que nos van afectando. ¿Cómo se puede superar esto? Porque creo que no todo es malo, no todo es ver lo malo, sino cómo hacer que en lugar de que, pues de que no nos afecte de manera negativa en nuestra vida. Bueno, lo primero es darte cuenta. Si estoy ocupando ese lugar, si estoy repitiendo el mismo patrón, si en todas mis relaciones sucede lo mismo, si siempre busco complacer a las demás personas, si se me dificulta expresar lo que siento, si todo el tiempo me estoy sobreexigiendo
para que me acepten, para que me quieran. Entonces, primero es una pregunta hacia mí, pero también parte de la pregunta de yo qué quiero. Si esta historia que he construido es base a lo que los demás quieren, ya parte de la pregunta es hacia mí. ¿Y yo qué quiero? ¿Y a mí qué me gusta? ¿Y cómo me quiero vestir? ¿Y qué carrera quiero elegir? ¿Y en qué quiero trabajar? ¿Y cómo quiero ser hombre? ¿Cómo me quiero expresar? A veces más que desde el complacer al otro es que a mí me guste, que yo me sienta bien. Pero también implica empezar a conectarme con esas vulnerabilidades, con esas sombras propias que a veces buscan taparse con ese lugar de complacencia. Y es permitirme comprender que puedo tener partes vulnerables, que puedo equivocarme, que puedo fallar y eso no me hace mala persona, no me hace menos. Pero también incluso a veces es aceptar esa parte complaciente. Esa parte complaciente me permitió sobrevivir, esa parte complaciente me permitió encontrar el amor, solo que cuando es el único camino de vida se vuelve una presión muy grande en las espaldas. También implica fortalecer esa autoestima y es como paso de que el aplauso y de que las demás personas me digan está muy bien, pasar al cómo me lo digo yo mismo. Como a veces no pido ese aplauso, sino que yo mismo digo, lo hiciste muy bien, es un proceso, te puedes equivocar, eh, puedes tener también fallas, puedes tener defectos y eso no te hace mala persona. También implica maternarme. A veces cuando fallan estas necesidades de cuidado en la infancia, a veces se espera que sea otra persona que me lo dé, pero también implica yo poder conectar con lo que necesito cuando me siento mal, cuando me siento agotado, cuando estoy cuidando más al otro que a mí y pasar a pensar yo qué necesito. Yo necesito cuidarme, yo necesito parar. Si estoy trabajando mucho, tengo que frenar. Si estoy complaciendo a todas las personas, paremos ahí y yo me estoy escuchando a mí mismo. También implica cambiar la forma en que nos hablamos, que es ese diálogo interno. Usualmente el niño o la niña buena suelen ser muy exigentes consigo mismos. Entonces no te puedes equivocar, si no ayudas a las demás personas no te van a querer. Entonces implica también tratarnos de una forma más amorosa. Me puedo equivocar, el error hace parte de la vida y eso no te define. También mereces recibir, no solo dar, que allí hay un trabajo muy importante, porque el niño o la niña buena es como yo doy en exceso en mis relaciones, en el trabajo, en el estudio, pero cuando me van a dar siento un bloqueo, una incomodidad, que a veces se siente como yo voy a tener que pagar esa deuda. Entonces, si tú me das mucho, si en mi trabajo me están dando mucho, yo voy a tener que devolver. Pero a veces implica ese proceso de yo recibo, me permito recibir, así no me den nada. También implica en algún momento empezar a transformar ese patrón. Como te decía al inicio, el patrón es eso que se repite. Imagínate a alguien que lleva 20, 30 años, 40 años repitiendo lo mismo. Entonces, afrontar implica enfrentar los mayores miedos de mi vida. Y los mayores miedos de la vida pueden ser defraudar, no ser suficiente, sentir el rechazo de mi pareja o de mis padres, no ser digno de amor, no ser suficiente. ¿Ya? Entonces, ese afrontar a veces implica defraudar también. A veces yo voy a decir que no, a veces yo voy a establecer límites, a veces si me siento incómodo decir, esperen un momento que yo no me siento bien aquí. También va a implicar si todo el tiempo lo estoy dedicando a complacer a las demás personas, cómo me complazco a mí. También implica soltar esas cargas de salvador o de salvadora. Pero ¿qué pasa? En la vida, cuando hemos ocupado un lugar durante mucho tiempo, se va volviendo propio. Y no solo sucede en mí, sino alrededor. Entonces las personas empiezan a acomodar esos lugares. Pues, por ejemplo, puede que haya personas que se estén beneficiando de que tú no pongas límites. Puede que tu pareja se sienta muy bien con que nunca le preguntes a qué restaurante quieres ir. Nunca le digas. Puede que tu jefe o tu jefa se sientan muy bien de que te quedes 3 horas más tarde y que trabajes los fines de semana. Puede que tus padres se sientan muy bien de que tú nunca les digas que no. Entonces, cuando tú lo empiezas a hacer, la vida empieza a generar una resistencia. Y tengo pacientes que dicen, nunca, no deberías ir al psicólogo, te está haciendo daño. Desde que estás yendo al psicólogo, me estás poniendo límites, me estás diciendo que no. Antes eras más buena persona, eras mejor. Las relaciones a veces se empiezan a generar tensión,
porque generan mucha incomodidad. Pero si tú no eras así, ¿por qué ahora sí estás poniendo límites? Esa no fue la persona que yo conocí. Pero sobrepasar esa resistencia es la oportunidad de transformar nuestra historia y es la posibilidad también de ocupar un lugar distinto en el mundo. Y es también sentirte que yo puedo ser amado sin tener que exigirme tanto. Es también conectar con que yo no tengo que ocultar partes de mí para encajar, que no tengo que hacerme chiquita o chiquito para poder encajar, que puedo ser amado así me equivoque, que no tiene Fíjate, malo. Sí. qué interesante está. Y muchas de estas cosas, pues nosotros las fuimos haciendo de una manera, desde pequeños, como fuimos educados, cómo fueron nuestros cuidadores. Y bueno, nuestros padres o nuestros cuidadores primarios hicieron pues lo que estaba en sus manos. Pero ahora que algunos de nosotros somos más conscientes, ¿qué podemos hacer para que nuestros hijos que están aún en edad pequeña, pues crezcan con un niño interno sano y no con estos síndromes del niño? Ujú. Bueno, lo primero es invitarles a conectarse con sus emociones, enseñarles de que sentir no es malo. A veces se genera una idea de que el enojo es malo, de que la tristeza es mala, justamente con Intensamente, la película que está en este momento de Disney, que la alegría es buena, a veces que el enojo es bueno. Entonces, cada emoción tiene un lugar muy importante en nuestras vidas. El enojo nos permite protegernos, el miedo nos conecta con cómo parar para poder elaborar el dolor, el miedo nos protege de los daños, la alegría nos invita a conectarnos con las demás personas. Entonces, ¿cómo les invito a que se conecten con esas emociones? Y eso también parte de nosotros permitírnoslo. Es de yo poder llorar con mi hijo, es decirle a mi hija, yo estoy triste, yo estoy enojada, yo hoy me salí de control y te pido disculpas. ¿Cierto? Entonces es primero conectar con esas emociones, pero también permitirles ser, más que encajar. A veces se piensa que este rol de mujer y este rol de hombre tienen que seguirse, pero es como lo puedo cuestionar, más que hombre o mujer, es que soy un ser humano y es tú cómo quieres vestirte y tú quieres expresar lo que sientes y tú qué quieres estudiar y si estás en desacuerdo tienes todo el derecho de estarlo, no tenemos que estar de acuerdo todo el tiempo. Entonces es esa posibilidad de que empiece a surgir esa independencia. Nuestros hijos no tienen que ser como nosotros somos y no tienen que recorrer los mismos caminos, pero tampoco tienen que cometer los mismos errores. Y creo Ay, que vamos a este es... estar muy, muy atentos y muy al pendiente de todo eso para poder, pues, transmitirlo mejor, ¿no? Ahora que estamos tan más inmersos, más conscientes del tema de las emociones. Yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros aquí en La Espuma de los Días, que te hayas conectado y pues un saludo para todos nuestros amigos de Colombia. Ahí te comes unas arepitas por nosotros. Claro que sí, muy bienvenidas y les agradezco mucho por la invitación. Un saludo a todas y a todas desde acá. Muchas gracias y estamos en comunicación. Muchas gracias. Chao. Qué interesante, ¿verdad? Todo esto que vimos y es que a veces parecemos niños caprichosos, ¿verdad? Nuestro niño interior y lo que dice de cómo de adultos vamos mostrando esta parte no resuelta y queremos actuar de esa manera. Pero antes de despedirnos, vamos a decirles algunos libros que llegaron eh, como novedades a nuestra redacción. Es de Planeta. La primera es el libro Autocuidado del Bueno. Es de la editorial Diana. En este libro, la autora ofrece una guía para identificar, alejarnos del autocuidado falso. Serás capaz de bajarle el volumen a la culpa cuando pongas límites y construirás tu propia brújula de autocuidado. Bien interesante, ¿eh? Porque este cuidado falso nos puede llevar a muchas cosas, pues, peores. Y la segunda novedad es el libro En el laberinto del doctor Christian Lash y la ilustradora Valentina Silva. Es por la editorial Ariel, la cual es una guía para lograr un entendimiento
pues de la psique humana y una mirada hacia las personas afectadas por un trastorno psiquiátrico y su entorno. Es un libro pensado para acompañar a cualquier lector por los caminos de este laberinto y darle nociones para pedir ayuda cuando algo no va bien en su vida. Así es que yo le quiero dar las gracias. Ya mañana nos vemos desde la cabina. Allá vamos a tener también un tema bien interesante del que vamos a hablar, un testimonio. Y pues yo me despido dándole gracias a la gente que está en la cabina. Y bueno, pues vamos a despedir aquí con mi peluche, que es mi perrito, que es mi hijo. Miren, ¿usted tiene perrijos? Ah, pues este es Peluchito. Pues yo me despido, es que quiere estar acostadito nada más. De la abundancia del corazón, habla la boca. Vámonos, vámonos, peluche. Bye.